Hoy trabajamos la experiencia de aprendizaje número 5. Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Área Matemática, siglo VI, primer grado. Título de la actividad: organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso del agua. Hoy trabajamos el cuaderno de trabajo de matemática de primer año de secundaria, la página 22 hasta la página número 28. Acá tenemos el propósito. Representamos las características de una muestra mediante variables cualitativas y cuantitativas discretas y leemos gráficos de barra y gráficos circulares. También organizamos en una tabla de frecuencias los datos recopilados de una encuesta y planteamos conclusiones sobre la variable de estudio haciendo uso de nuestros conocimientos estadísticos. Acá tenemos la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La capacidad del área de matemática con que se está trabajando, y acá tenemos la evidencia. Entonces, trabajamos la primera pregunta. Para poder trabajar la primera pregunta, vamos a trabajar con esta condición. Rosario ha organizado en la siguiente tabla de frecuencias el color favorito de 30 estudiantes de su aula. De acuerdo con esta información, responde las preguntas de la 1 a la 4. Entonces, con esta información vamos a responder las preguntas del 1 al 4. Entonces nos están diciendo que son 30 estudiantes. La suma total de toda esta columna me tiene que dar 30. Entonces, 8 más 6 sería 14. 14 más 5 sería 19. 19 más 4 vendría a ser 23. 23 más 3 vendría a ser 26. Para 30 me están faltando 4. Pregunta número 1. ¿Qué cantidad de estudiantes prefiere el color verde? La cantidad de estudiantes que prefieren el color verde sería 4 estudiantes. Ahí está. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es el color de mayor preferencia en el aula de Rosario? Para poder hallar el color de mayor preferencia, nos vamos a la frecuencia absoluta y ubicamos el número mayor. El número mayor es 8. Entonces, el color de preferencia vendría a ser el color rojo. Ahí está. La respuesta sería la letra A. Continuamos con la pregunta número 3. En la pregunta 3 me dicen, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren el color azul? Entonces nos están pidiendo hallar el porcentaje. Entonces, para poder hallar el porcentaje, vendría a ser del color azul, sería 6 dividido entre 30 multiplicado por el 100%. Entonces, trabajamos. El porcentaje vendría a ser igual a ¿quién? Del color azul sería 6 dividido entre 30
6 dividido entre 30 multiplicado por el 100%. Eso vendría a ser igual a 20%. La letra C. Pasamos a la pregunta número 4. Elabora el gráfico más conveniente para representar la información. Explica luego qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. Entonces, acá nos están diciendo elaborar el gráfico más conveniente para representar la información. Esta información que tenemos, ya con esta información que tenemos, vamos a elaborar el gráfico más conveniente. El gráfico más conveniente para esta información sería el gráfico de barra. Pero también lo que vamos a hacer en este problemita 4, vamos a aprovechar este problema 4 para poder aprender a graficar un gráfico de barra y también el gráfico circular. Entonces, trabajamos. Para esta tablita, el gráfico más conveniente sería el gráfico de barra. Entonces, lo graficamos. Ahí está. Entonces, acá tenemos el color rojo prefieren 8 estudiantes. Color rojo, 8 estudiantes. Levantamos una barra hasta el número 8. Ahí está. El color verde prefieren 4 estudiantes. El color verde prefieren 4 estudiantes. Entonces levantamos una barra hasta el número 4. Ahí está. El color azul prefieren 6 estudiantes. El color azul levantamos una barra hasta el número 6. Ahí está. Amarillo prefieren 5 estudiantes. Amarillo, levantamos una barra hasta el número 5. Ahí está. Naranja prefieren 4 estudiantes. El color naranja prefieren 4 estudiantes. Entonces levantamos una barra hasta el número 4. Ahí está. Violeta, el color violeta prefieren 3 estudiantes. Color violeta, levantamos una barra hasta el número 3. Ahí está. Entonces, ¿qué tipo de variable está usando Rosario? La variable que está usando Rosario es de tipo cualitativa nominal. Entonces, ahí está resuelto la pregunta número 4. Pero con esta pregunta 4, chicos, y con la información que tenemos, vamos a aprender a graficar un sector circular. Entonces, trabajamos. Entonces, con la misma tabla que teníamos, lo único que estoy haciendo es agregar una columna más para poder hallar la frecuencia porcentual. Entonces, vamos a hallar esta frecuencia porcentual. Entonces sería, para poder hallar la frecuencia porcentual, sería 8 dividido entre 30 multiplicado por el 100%. Entonces sería 8 entre 30, 0,27 multiplicado por el 100%, eso sería 27%. La frecuencia porcentual del color verde sería 4 dividido entre 30, eso sería 0,13. Multiplicado por el 100%, eso sería 13%. La frecuencia porcentual del color azul sería 6 dividido entre 30, eso sería 0,2. Multiplicado por el 100%, eso sería 20%. La frecuencia porcentual del color amarillo sería 5 dividido entre 30. Eso sería 0,17 multiplicado por el 100%. Eso sería 17%.
La frecuencia porcentual del color naranja sería 4 dividido entre 30, eso sería 0,13. Multiplicado por el 100%, eso sería 13%. La frecuencia porcentual para el color violeta sería 3 dividido entre 30, eso sería 0,1. Multiplicado por el 100%, eso sería el 10%. Entonces, una vez que ya tenemos la frecuencia porcentual, lo único que vamos a hacer es el gráfico circular. Entonces, acá tenemos el gráfico circular. Entonces, tenemos acá. El color rojo prefieren 8 estudiantes y eso equivale un 27%. El color rojo prefieren 8 estudiantes y eso equivale un 27%. Ahí está. El color verde prefieren 4 estudiantes y eso equivale un 13%. El color verde prefieren 4 estudiantes y eso equivale un 13%. El color azul prefieren 6 estudiantes y eso equivale un 20%. El color azul prefieren 6 estudiantes y eso equivale un 20%. El color amarillo prefieren 5 estudiantes y eso equivale un 17%. El color amarillo prefieren 5 estudiantes y eso equivale un 17%. El color naranja prefieren 4 estudiantes y eso equivale un 13%. El color naranja, 4 estudiantes y eso equivale un 13%. El color violeta prefieren 3 estudiantes y eso equivale un 10%. El color violeta, 3 estudiantes y eso equivale un 10%. El tipo de variable, la variable que está usando Rosario es de tipo cualitativa nominal. Ahí está resuelto la pregunta número 4, chicos. Hemos aprovechado esta pregunta para poder aprender a graficar un gráfico de barra y un gráfico circular. Continuamos. Ahora vamos a responder la pregunta número 5. Para responder a la pregunta número 5, vamos a trabajar con esta condición. En una encuesta a personas residentes en Lima, se obtuvo la siguiente información sobre el lugar donde adquieren mermeladas. Entonces, lugar de compras está representado en este sector circular y entonces acá tenemos puestos de mercado color verde, color naranja, mayoristas, otros color azul, bodegas color amarillo, supermercados color rojo. Y acá nos están diciendo, si se encuestó a 500 personas, pregunta, ¿cuántas dijeron que compran mermelada en las bodegas? Para poder hallar la cantidad de personas que compran mermelada en la bodega, lo único que vamos a hacer es multiplicar la cantidad total de personas multiplicado por la frecuencia relativa. Entonces, para poder hallar la cantidad de personas que compran mermelada en las bodegas, lo único que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia relativa por la cantidad total de personas. Entonces, trabajamos. ¿Cuántas dijeron que compran mermelada en las bodegas? Bodegas color amarillo. Su frecuencia porcentual es 28%. Si la frecuencia porcentual es 28%, su frecuencia relativa sería 0,28. Entonces, su frecuencia relativa sería 0,28. 0,28 multiplicado por la cantidad total de personas encuestadas, que sería 500, y eso va a ser igual a 140.
Ahí está. Entonces, ahí está resuelto la pregunta número 5. Pasamos a la pregunta número 6. Con esta misma información vamos a trabajar la pregunta número 6. ¿Qué ángulo le corresponde al sector circular que representa a las personas que dijeron comprar mermelada en supermercados? Supermercados, el color rojo. Nos están pidiendo qué ángulo le corresponde al sector circular. Para poder hallar el ángulo que le corresponde al sector circular sería la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. Supermercados. Entonces, vamos acá. Supermercados, color rojo. La frecuencia porcentual, 35%. Su frecuencia relativa sería 0,35. ¿Por qué? Porque sería 35 entre 100 me va a dar 0,35. Entonces sería 0,35 multiplicado por 360 grados, porque me están pidiendo el ángulo del sector circular. Eso va a ser igual a 126 grados. La respuesta sería la letra A. Pasamos a la pregunta número 7. Organiza en una tabla las frecuencias que corresponden al gráfico circular, sabiendo que la encuesta se aplicó a 500 personas. Luego determina cuántas de ellas compran la mermelada en bodegas y supermercados. Entonces, acá nos están diciendo, organiza en una tabla las frecuencias que corresponden al gráfico circular, sabiendo que la encuesta se aplicó a 500 personas. Entonces, nos están pidiendo la tabla de frecuencia. ¿A quién? A este sector circular. Entonces, trabajamos. Ahí está la tabla de frecuencia. Entonces tenemos el sector circular, está dividido en puestos de mercado, mayorista, bodegas, supermercados y otro. Entonces, ahí está. Lugar de compra, puestos de mercado, mayorista, bodegas, supermercados y otros. Entonces, acá vamos a tener a la frecuencia absoluta. En esta columna vamos a tener a la frecuencia relativa y acá vamos a tener a la frecuencia porcentual. Entonces, trabajamos. Puesto de mercado. Entonces, trabajamos en el puesto de mercado. Puestos de mercado. Este gráfico circular solamente tenemos información de la frecuencia porcentual. Entonces, trabajamos con la frecuencia porcentual. Puestos de mercado equivale un 3%. Entonces, puestos de mercado equivale un 3%. Ahora, mayorista. Mayorista, mayorista, color naranja, 8%. Mayorista, 8%. Ahora vamos a bodegas. Bodegas. Bodegas, color amarillo, 28%. Bodegas, ahí está, sería 28%. Ahora sería supermercado. Supermercado. Supermercado, color rojo, 35%.
Supermercados sería 35%. Otros, el color azul, 26%. Entonces vamos a trabajar. Otros nos dicen un 26%. Y eso equivale, la suma de todo esto equivale al 100%. Ahí está. Para poder hallar la frecuencia relativa, lo único que vamos a hacer es dividir 3 entre 100. 3 entre 100 sería 0,03, el 8%. Ahora, para poder hallar esta frecuencia relativa, lo único que vamos a hacer es dividir 8 entre 100. Eso sería 0,08. Para poder hallar la frecuencia relativa, vamos a dividir a 28 entre 100. Eso sería 0,28. Para poder hallar la frecuencia relativa, dividimos 35 entre 100. Eso sería 0,35. Para poder hallar la frecuencia relativa, entonces lo que vamos a hacer es dividir a 26 entre 100. Eso sería 0,26. Y me dicen que la encuesta se aplicó a 500 personas. La cantidad total de personas sería 500. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la frecuencia absoluta. Para poder hallar la frecuencia absoluta, multiplicamos la cantidad total multiplicado por su frecuencia relativa. Entonces, hallamos. La primera frecuencia absoluta es igual a 500 multiplicado por 0,3. Eso va a ser igual a 15. Ahora vamos a hallar la segunda frecuencia absoluta. Sería 500 multiplicado por 0,8. Eso sería 40. Ahí está. La tercera frecuencia absoluta sería 500 multiplicado por 0,28. Eso vendría a ser 140. Ahí está. Para poder hallar la cuarta frecuencia absoluta, va a ser igual a 500 multiplicado por 0,35. Eso va a ser igual a 175. Para poder hallar la quinta frecuencia absoluta, vendría a ser 500 por 0,26. Eso sería 130. Ahí está. La suma de todo esto me tiene que dar ¿cuánto? 500. Ahora lo que vamos a hacer es responder a la pregunta. Determina cuántas de ellas compran la mermelada en bodegas y supermercado. A ver, ¿cuántos compran mermeladas en bodegas? Bodegas. ¿Cuántas personas están comprando mermelada en bodegas? Están comprando ¿cuántas personas? 140. Entonces vamos a responder. Bodegas 140. Supermercados. Supermercado, ¿cuántas personas? 175. Entonces, supermercado sería 175. Ahí está. Ahí está resuelto la pregunta número 7. Pasamos a la pregunta número 8. Para poder responder la pregunta número 8, vamos a trabajar con esta información. El profesor de matemática de primer grado A registra las calificaciones finales de sus estudiantes que son. Acá tenemos las calificaciones de los estudiantes del primer grado A. En total vamos a tener ¿cuántos estudiantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2 sería 20 estudiantes. Es decir, hay 20 calificaciones. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los datos mostrados? Entonces, ¿cuál de esta tabla corresponde a los datos mostrados? Entonces, vamos a trabajar acá.
las calificaciones de 0 a 5. Las calificaciones de 0 a 5 lo vamos a pintar de una color. Las calificaciones de 6 a 10 lo vamos a pintar de otra color. Las calificaciones de 11 a 15 lo vamos a pintar de otra color. Y las calificaciones de 16 a 20 también lo pintamos de otra color. Entonces, trabajamos. Y acá está. A ver, calificaciones de 0 a 5. Calificaciones de 0 a 5 no hay. Como no hay, sería 0. Calificaciones de 6 a 10. Calificaciones de 6 a 10. De 6 a 10 vamos a tener ¿cuánto? 3. Están pintados de color rosado. 1, 2, 3. Ahí está. Calificaciones de 11 a 15. Calificaciones de 11 a 15 están pintados de color azul. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ahí está. Calificaciones de 16 a 20. De 16 a 20 están pintados de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6. Entonces la tabla que corresponde sería la letra A. Las demás tablas no corresponden a esta información. Continuamos. Continuamos con la pregunta número 9. En la pregunta 9 me dicen, ¿cuál de los 4 gráficos corresponde a la información presentada? En esta pregunta 9 tenemos 4 gráficos, la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la alternativa D. Una de ellas corresponde a la información presentada. Entonces, ¿cuál es la información presentada? La información presentada es esto. Con esta información presentada hemos encontrado la tabla. Acá está su tabla. Entonces, con esta información que tenemos con esta tabla, lo que vamos a mirar, ¿cuál de los 4 gráficos corresponde? Entonces, trabajamos. A la tabla que teníamos, a esta tabla, le he agregado 2 columnas. ¿Ya? A esa tabla le he agregado 2 columnas. Ahí está. He agregado 2 columnas para poder trabajar. Entonces, la suma de esta columna me debe dar el total de estudiantes. ¿Cuántos son? 20. Ahora lo que vamos a hacer acá, en esta columna voy a hallar la frecuencia relativa. Entonces, para poder hallar la frecuencia relativa sería 0 dividido entre 20. Eso me va a dar ¿cuánto? 0. Para poder hallar la segunda frecuencia relativa sería 3 dividido entre 20. 3 dividido entre 20, eso sería 0,15. Para poder hallar la tercera frecuencia relativa sería 11 entre 20. Eso me va a dar ¿cuánto? 0,55. Para poder hallar la cuarta frecuencia relativa sería 6 sobre 20. Eso va a ser igual a 0,3. Entonces, y la suma de todo esto me tiene que dar ¿cuánto? 1. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la frecuencia porcentual. Para poder hallar la frecuencia porcentual a la frecuencia relativa lo multiplicamos por el 100%. Si esto vale 0 por 100 sería 0%. A este 0,15 lo vamos a multiplicar por 100. 0,15 multiplicado por el 100%, eso sería 15%. A 0,55 lo multiplicamos por el 100%. 0,55 multiplicado por el 100% sería 55%. Acá
0,3. A ese 0,3 lo multiplicamos por el 100% y eso me va a dar ¿cuánto? Un 30%. Y la suma de todo eso me tiene que dar el 100%. Ahí está. Entonces, ahora con este gráfico, ya con esta información que tenemos, vamos a verificar cuál de los 4 gráficos corresponde. Entonces, el gráfico que corresponde sería esto. Ahí está. Calificaciones de estudiantes de primer grado A. Entonces, de 0 a 5, color verde. El color verde no está, entonces sería 0%. De 6 a 10, el color naranja. De 6 a 10. De 6 a 10. De 6 a 10. ¿Cuánto? Un 15%. Entonces, el color naranja de 6 a 10, 15%. Ahí está. Ahora, de 11 a 15. De 11 a 15, ¿cuánto? 55%. De 11 a 15, el color amarillo. ¿Cuánto? 55%. Ahí está. De 16 a 20. De 16 a 20, ¿cuánto? Un 30%. De 16 a 20, el color azul. El color azul, 30%. Ahí está. Entonces, ahí está el gráfico que corresponde a la información presentada. Continuamos con la pregunta número 10. Se aplica un test de agilidad mental a un grupo de estudiantes de sociología. Estas son las puntuaciones obtenidas sobre un máximo de 80. Ahí está. Los resultados se clasifican según la siguiente escala. De 0 a 20 bajo, de 21 a 40 regular, de 41 a 60 bueno, de 61 a 80 notable. Entonces, acá vamos a tener las puntuaciones de un total de cuántos estudiantes. Vamos a mirar cuántos estudiantes son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 por 5 sería 50 estudiantes. Acá tenemos las puntuaciones de 50 estudiantes. Entonces vamos a responder a la pregunta número 10. Letra A. Pregunta. ¿Consideras importante elaborar una tabla de distribución de frecuencias para determinar el porcentaje de estudiantes que se alcanzó en cada escala? Explica por qué. Entonces vamos a responder. No es necesario porque al saber la cantidad de estudiantes que corresponden al nivel bajo, regular, bueno, notable, es suficiente para hallar el porcentaje. Ahí está. Ahora vamos a la letra B. Determina el porcentaje de estudiantes que alcanzó la escala bueno y la escala notable. Nos están pidiendo el porcentaje de estudiantes que alcanzó la escala bueno y la escala notable. Entonces, para poder trabajar acá, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esta información. Lo que vamos a hacer, las calificaciones de 0 a 20 lo vamos a pintar de una color, de 21 a 40 de otra color, de 41 a 60 de otra color y de 61 a 80 de otra color. Entonces, trabajamos. Entonces, tenemos acá, ahí está. Entonces, ahí está la información ya coloreada con diferentes colores.
De 0 a 20, de 0 a 20, ya, de 0 a 20 están pintados, ya, de 0 a 20 están pintados de color celeste. Ahí está. De 21 a 40, de 21 a 40 está pintado de color verde. De 41 a 60, de 41 a 60 está pintado de color amarillo. Y de 61 a 80, de 61 a 80 está pintado de color lila. Ahí está. Entonces, con esta información que tenemos, vamos a responder a las preguntas. Determina el porcentaje de estudiantes que alcanzó la escala bueno. A ver, vamos con la escala bueno. La escala bueno varía de 41 a 60. ¿Cuántos estudiantes tenemos de 41 a 60? De 41 a 60 están pintados de color amarillo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces sería 19 entre la cantidad total. La cantidad total de datos que tenemos sería ¿cuánto? 50. Entonces sería 19 entre 50 multiplicado por el 100%. Entonces sería 100 dividido entre 50. Sería 2 y 2 por 19. Eso sería 38%. Ahora vamos a hallar el porcentaje de la escala notable. Escala notable de 61 a 80. Color lila. Contamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sería 9 entre 50. 50 es la cantidad total de datos que tenemos. Acá tenemos 50 datos. Entonces sería 9 entre 50 por el 100%. Eso sería 18%. Ahí está resuelto la pregunta número 10. Acá, chicos, tenemos el reto del área de matemática. Con esta información que tenemos, ustedes van a responder a estas 3 preguntas. Acá también tenemos la competencia con que estamos trabajando, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Acá tenemos el criterio de evaluación con que estamos trabajando. Entonces, chicos, acá está el reto del área de matemática. Entonces, ustedes tienen que seguir estudiando para que puedan tener mejores oportunidades en esta vida.